En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. No estamos acostumbrados, pero Ursula von der Leyen lo ha dicho sin ambajes. Las capitales europeas trabajan para desplegar soldados en Ucrania, sobre el terreno. Eso sí, cuando el conflicto se estabilice, es parte de las garantías de seguridad vitales para cualquier acuerdo de paz. Pero el hecho es que la mera posibilidad de que soldados europeos operen en Ucrania plantea realmente un cambio de paradigma en la seguridad continental. Hasta ahora el compromiso europeo era financiero, soltar dinero, ayuda militar, algo, no demasiado, sanciones económicas, pero poner pie sobre el terreno por parte de soldados europeos supone cruzar un umbral histórico, asumir que la seguridad de Ucrania está ligada intrínsecamente a la seguridad de los miembros de la Unión Europea. Se habla de decenas de miles de efectivos liderados por Europa, con respaldo estadounidense, eso sí, en inteligencia, mando y control. Esto implicaría, de hecho, una arquitectura de seguridad completamente nueva. Se transformaría a Ucrania en una suerte de estado tapón, protegido por un dispositivo militar multinacional. ¿No dejaría esto de tener sentido para una Rusia que ha visto cómo esas llanuras de cereales ucranianas han sido habitualmente el camino elegido por quienes la han querido invadir? En términos estratégicos, eso sí, equivaldría a poner un cortafuegos establecido permanentemente contra Moscú, mandando un mensaje inequívoco al Kremlin, que Europa está dispuesta a defender ese statu quo hasta las últimas consecuencias. El papel de Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia mundial y que desde luego de cara a todo este asunto tiene un voto fundamental, es clave. Habrá presencia estadounidense como parte del esquema de seguridad, según plantea la propia von der Leyen. No es un detalle menor porque la incertidumbre ha cundido, además preocupando de forma verdaderamente relevante a las capitales europeas, porque no sabían cuál era la posición de Trump, que es evidente. Hemos visto distintos posicionamientos en este tiempo que lleva desde el pasado 20 de enero. Hemos visto apoyar a Putin, hemos visto tildarlo de loco, hemos visto hablar de la presión con la que iba a conseguir que se hiciera lo que él plantea como solución de paz. El caso es que la Casa Blanca parece haber comprendido que dejar solos a los europeos abre la puerta a una duda evidente y ya no solo sospechada sobre el compromiso atlántico, pero además, si realmente se implica, aunque sea en ese papel secundario, lo que evidentemente va a conservar Estados Unidos es el papel central en la configuración de la paz. No va a poner los soldados sobre el terreno, no le interesa, considera que es una lucha ajena y que, estando Europa al lado, que se implique Europa, pero sigue dominando el escenario. Para Europa, a pesar de que tenga que arriesgar esos soldados y de que en muchas ciudades europeas no está bien visto por parte de la opinión pública desplazar militares nacionales hasta un conflicto que está fuera de las fronteras, es un movimiento también que pone sobre la mesa una cierta madurez política, porque un esfuerzo de seguridad liderado por la Unión en una vecindad tan próxima como es la de Ucrania, con recursos financieros, humanos y políticos aportados por sus Estados miembros, demuestra que la Unión Europea está apostando de forma real por la tan cacareada autonomía estratégica de la que no hemos dejado de oír hablar en los últimos tiempos, pero que no se ve cristalizada con ningún ejemplo concreto, y esto sería un ejemplo perfecto. Pero, por otro lado, para la otra parte, ¿qué supone para el Kremlin este escenario? En la narrativa rusa puede que esta decisión se interpretara como un acto hostil, incluso si fuera tomada la decisión después de un alto el fuego. Podría servir de cara al consumo interno para esa propaganda que presenta la guerra como una lucha existencial contra la OTAN. Pero es evidente que un ejército ucraniano bien pertrechado y bien entrenado después de 3 años de guerra, respaldado por una fuerza multinacional que a su vez tiene la aquiescencia de Washington, no parece tampoco un enemigo para obviar. Es evidente, tendría que ser tenido en cuenta. Moscú tendría que decidir entonces si asume un enfrentamiento directo con tropas occidentales
o si opta, que parece lo más probable, por estrategias híbridas, cibernéticas, de desinformación, para aceptar el statu quo que se generará en el proceso de paz, pero seguir desgastando el dispositivo europeo, el poderío europeo, sin cruzar líneas rojas que pudieran provocar una respuesta colectiva. Por su parte, el papel de Ucrania obviamente es central, porque es el interesado, lo primero, ¿no? Porque el ejército ucraniano está fortalecido, tiene capacidad operativa. Ahora mismo, en términos de experiencia, es el ejército con mayor capacidad de la Unión Europea. No me refiero a armas, obviamente, ni nada de eso, sino que sus soldados están bien entrenados y están día a día batiéndose el cobre con los soldados rusos, y eso en el resto de ejércitos de la Unión Europea no existe a día de hoy. Por lo tanto, sus tropas servirían de garantía, de refuerzo, de señal política de que el protagonismo corresponde a quien defiende su territorio. Por eso es necesario también mantener la financiación estable, mientras la arquitectura de seguridad, al final configurada en ese plan del que daba cuenta con esbozos Ursula von der Leyen en una entrevista con Financial Times, es una arquitectura híbrida en la que Europa y Estados Unidos proveen garantía, recursos y presencia en el lado europeo, mientras que Ucrania asume el papel fundamental de bastión ante esa amenaza que llega desde el este. Una fórmula que, por otro lado, recuerda en cierto modo al papel que jugó la Alemania occidental en tiempos de la Guerra Fría, donde era imprescindible que fuera un Estado no fallido, que resistiera, que tuviera soldados de otros países en su territorio para ejercer de contención frente a todos esos países del Pacto de Varsovia. Una de las decisiones más soberanas, sin embargo, de cada país es enviar tropas fuera de sus fronteras. Por eso, y lo reconoce Ursula von der Leyen, hará falta voluntad política decidida de cada uno de los socios miembros de la Unión Europea, porque es evidente que la opinión pública no está acostumbrada a acompañar los discursos beligerantes, al menos entre los socios de la Unión, y sobre todo, según vas oscilando desde el este, países bálticos, Polonia, etcétera, hacia el oeste del continente. Por eso, esta es una coyuntura en la que la cohesión del proyecto europeo está a prueba. Francia y Alemania tendrán que tener un papel determinante como líderes de la Unión. Reino Unido, desde fuera, pero europeo, les guste o no, tendrá que tener también un papel más complejo, implementarlo, pero fundamental. Estamos ante una coyuntura en la que se dirime el futuro de la arquitectura de seguridad europea, de la credibilidad de la Unión como actor estratégico y sobre todo también de la relación transatlántica como momento de redefinición. Si la Unión Europea logra sostener ese compromiso, habrá demostrado que la guerra de Ucrania ha marcado un antes y un después en su forma de entender su papel en el mundo. La unidad frente a un vecino como el ruso, que nunca ha dejado de concebir la fuerza como un instrumento político y al que no se puede responder solo con grandilocuentes declaraciones ni apelando a principios democráticos. Hay que responder con la fuerza, con las mismas palabras que son las que se entienden desde Moscú. En esa encrucijada se encuentra Bruselas. Ya quien dirige la Comisión parece concienciado. Veremos si están concienciados las capitales y, en última instancia, si lo estamos los ciudadanos. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica de la jornada que elabora, como es habitual, Blanca El Tronco. No se marchen, porque continúa Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Francia, donde Marine Le Pen le reclama a Emmanuel Macron una convocatoria electoral ultra rápida para tener presupuestos. Petición de Le Pen tras la caída del gobierno de su primer ministro François Bayrou, contra el que su partido votará el próximo lunes, igual que el resto de la oposición. Marine Le Pen, que se ha reunido con Bayrou para tratar de salvar su puesto y sacar adelante los ajustes que planea para 2026, ha asegurado que esa convocatoria de elecciones se justifica para que una nueva mayoría pueda elaborar unos presupuestos. China y Rusia firman más de 20 acuerdos. Acuerdos en diversas áreas tras concluir las conversaciones entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. Los acuerdos alcanzados tienen que ver con energía, aeroespacial, inteligencia artificial, investigación científica o medios de comunicación. Durante las conversaciones se ha asegurado que China está dispuesta a fortalecer aún más su cooperación con Rusia. Putin, por su parte, ha recalcado que las relaciones entre los dos países están en su punto más alto. Además, el Kremlin confirma que los equipos ruso y norcoreano van a discutir una posible reunión entre Putin y Kim Jong-un. Ambos líderes asistirán mañana al desfile del Día de la Victoria en Beijing. Es probable que Putin y Kim Jong-un se reúnan con el presidente chino Xi Jinping como parte de su visita. Se elevan a más de 1.000 los muertos por el terremoto en Afganistán. El número de muertos por el terremoto de 6 grados que sacudió la madrugada del domingo el este de Afganistán aumenta a 1.124. Los heridos son ya al menos 3.251 según la Media Luna Roja afgana. Más de 8.000 casas han quedado destruidas por el desastre y algunas de las aldeas más afectadas siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos de carreteras. La ayuda internacional está comenzando a llegar al país, sobre todo de India y Reino Unido, tras el llamamiento de los talibanes. 1.000 personas mueren también en Sudán. Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias ha sepultado la aldea de Tarsin en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas 1.000 personas y dejando un solo superviviente, según informa el Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado. Vamos al Oriente Próximo porque Israel continúa su ofensiva en Gaza. El ejército israelí sigue bombardeando la ciudad de Gaza, mientras la población de la capital no sabe si desplazarse al sur o quedarse. Decenas de reservistas que han servido en la ofensiva israelí en Gaza se unen para protestar en Tel Aviv contra los planes de ocupación del enclave palestino del gobierno de Benjamín Netanyahu. Bélgica reconocerá el Estado palestino. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica ha anunciado que su país reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará este mes en Nueva York, pero puntualiza la formación administrativa tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y cuando Hamás ya no asuma la gestión de Palestina. Marco Rubio viaja a México, donde se reunirá con Claudia Sheinbaum. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega a México con una visita donde se reunirá con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y otros funcionarios para impulsar acciones rápidas y decisivas contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, el comercio y promover la prosperidad económica. Y ahora, Blanca, profundizamos en todas estas informaciones. Nacional, el partido de Marine Le Pen no sostendrá al primer ministro galo François Bayrou, por lo que pide a Macron que disuelva rápidamente el Parlamento y convoque ya
elecciones anticipadas. Agrupación Nacional y otros partidos de la oposición derribarán al gobierno de Bayrou en una moción de confianza que el propio primer ministro francés anunció la pasada semana. Pablo Llanoné. El apoyo máximo que Emmanuel Macron ha prometido a su primer ministro no será suficiente para que sobreviva a la moción. La posibilidad de que el breve gobierno de Bayrou llegue a su fin es alta y Emmanuel Macron tendría que nombrar a otro primer ministro. Sin embargo, la figura más destacada de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y el líder de la formación, Jordan Bardella, piden el fin de la era macronista y apelan a nuevas elecciones que puedan resolver el problema presupuestario del país. Jordan y yo pedimos, dice Le Pen, una disolución ultra rápida, porque la realidad es que la nueva mayoría resultante de estas nuevas elecciones debe ser capaz de elaborar un presupuesto para que nuestro país tenga un presupuesto. El primer ministro François Bayrou anunció el voto de confianza la semana pasada con el objetivo de buscar el respaldo parlamentario para su ambicioso plan de ajustes presupuestarios de 44.000 millones de euros. Esta táctica, de acuerdo a Le Pen, no busca representar a los intereses del resto de partidos, ya que, de haber sido así, dice, habría fomentado el diálogo durante junio en lugar de ponerlo todo en juego ahora. Ha dejado claro que ella y su partido están en contra de la propuesta presupuestaria del primer ministro. No podemos reconocer, dice, la terrible gravedad de las finanzas públicas francesas, asumir su responsabilidad y, al mismo tiempo, no tomar medidas justas y eficaces para abordarlas. Y estamos en total desacuerdo con las soluciones propuestas por el señor Bayrou, ya sea por ser anecdóticas o por ser profundamente perjudiciales. Con el no de Le Pen y de otros partidos como la Francia Insumisa, tendría que ocurrir un milagro político para que Bayrou sobreviviese a la moción, algo que ahora, con la fragmentación que se experimenta en el Parlamento galo, es poco probable que suceda. Por otro lado, en caso de que las elecciones solicitadas por Agrupación Nacional se celebren, el principal beneficiado sería Jordan Bardella, ya que, según las últimas encuestas, la derecha extrema gala sigue repuntando. Tensión política en Francia que pasa factura ya a los mercados financieros. El CAC parisino, que operaba en positivo durante toda la mañana, cede ya a esta hora un 0,41% a 7.676 puntos. El resto de índices del viejo continente operan también con importantes caídas. El IBEX lo hace con un recorte del 1,58%, caídas del 1,7% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 1,10%. La tensión política en Francia afecta también a la moneda comunitaria. El euro cede con fuerza frente al dólar, abajo un 0,66%, se compra y vende a esta hora a 1,1638 dólares. Y Vladimir Putin sigue en China afianzando su relación con Xi Jinping. Hoy han firmado más de 20 documentos sobre cooperación bilateral después de que ayer y antes de ayer protagonizasen junto a la India la 25ª cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Pablo. Es el tercer día consecutivo que Xi Jinping y Vladimir Putin se ven las caras. Hoy, para ese encuentro bilateral que apuntabas, Blanca, que ha dejado más de 20 documentos en diversos ámbitos de cooperación, entre ellos materia de energía, industria aeroespacial o la inteligencia artificial. Desde la prensa occidental, la narrativa es que Rusia y China, junto a los demás países de la Organización de la Cooperación de Shanghái, están respondiendo a las amenazas arancelarias de Estados Unidos. Así lo confirmaba el anuncio de ayer sobre la creación de un Banco del Desarrollo para los países miembros de la OCS, impulsado sobre todo por Pekín. Por su lado, China y Rusia han centrado su narrativa en el aumento de relaciones de amistad entre ambos países en medio de la incertidumbre geopolítica. El propio Vladimir Putin ha pronunciado las siguientes palabras a su homólogo chino. Estimado señor presidente, estimado amigo, tanto yo como toda la delegación rusa nos complace reencontrarnos con nuestros amigos y colegas chinos. Les agradezco la cálida bienvenida que nos brindó toda nuestra delegación. Nuestra estrecha comunicación refleja el carácter estratégico de las relaciones ruso-chinas, que se encuentran en un nivel sin precedentes. Como escuchan, unas relaciones sin precedentes. Detrás de esas palabras de afecto hay, claro está, más de un interés geopolítico. Con el aislamiento de Occidente por la guerra en Ucrania, Rusia está buscando fortalecer sus alianzas, y foros como el de la OCS son una gran oportunidad para mostrarse fuerte, tal y como hizo durante la cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, el año pasado. Escuchamos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo.
O sea, hay que tener en cuenta que en la Organización de Cooperación de Shanghái muchos de los miembros como de segunda fila, que no son miembros, pero que están en una segunda fila, son gran parte de países árabes, ¿no? Así que ahí tenemos, por ejemplo, bueno, pues un aspecto en el cual a ellos les marca. Shanghái o los BRICS son los grandes pulmones de oxígeno que ayudan a Putin a hinchar pecho a nivel internacional, donde dice, bueno, ¿quién está aislado? Yo desde luego no estoy aislado, tengo grandes aliados, etcétera. Ayer, en la cumbre de la OCS, Xi Jinping aseguró que los Estados miembros debían confrontar la división en bloques de la Guerra Fría y apostar por un multilateralismo más pacífico. Sin embargo, esta cercanía con Rusia lo que está provocando quizá es precisamente concentrar más el poder en un solo bloque, con la guerra de Ucrania de fondo. Y es que mañana en Pekín se verán las caras en un mismo escenario los líderes de Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Denominados ya por Occidente como el eje de agitación, todos ellos se han dejado ver directa o indirectamente en el campo de batalla entre Kiev y Moscú. Mañana acudirán a la celebración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente a la victoria de China sobre Japón. Pablo. Y recalcamos este último aspecto porque para medios como The Washington Post y The New York Times, China está tratando de reinterpretar la historia, restando peso al rol de Estados Unidos en el fin del conflicto. Evidentemente, esto añade peso a esa teoría de bloques divididos. Putin, que mañana se verá con Xi Jinping por cuarto día consecutivo, ha dicho que este homenaje es relevantemente especial para Rusia y China. Ambas, asegura, con una disposición común a defender la verdad histórica y la justicia, lo cual llama la atención, como decimos, por esa falta de referencia a Estados Unidos. Y esta polémica no es la única. Muchas miradas están posadas sobre la presencia del dictador norcoreano Kim Jong-un, que llega hoy a China y a quien Pekín dedicó un mensaje especial en su invitación al evento. Tras citar a todos los invitados, este portavoz del gobierno dijo que China estaba dispuesta a seguir trabajando de la mano con la República Popular Democrática de Corea para fortalecer los intercambios y la cooperación y también promover la construcción socialista. Esta presencia, como decimos, es polémica, especialmente en Occidente. El apoyo de Corea del Norte a Rusia es el más sonado de todos tras el envío de más de 10.000 soldados a la frontera con Ucrania. Su presencia mañana en Pekín, además, llega después de que el líder norcoreano haya comunicado a su país que un nuevo propulsor diseñado para futuros misiles balísticos ya ha superado varias pruebas con éxito. Señaló que este avance representa un cambio significativo para la defensa nacional y la modernización de las Fuerzas Armadas. Así, acuden mañana al acto conmemorativo de la paz más sufrida del siglo XX algunos de los países más militarizados del mundo en pleno siglo XXI, implicados directa o indirectamente en una guerra sobre suelo europeo. Pendientes de estas reuniones de Putin con China y con Kim Jong-un se mantiene Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent ha asegurado que Washington está siguiendo la acción de Moscú esta semana y sopesando posibles sanciones. Bessent ha expresado además su frustración ante el fortalecimiento de estos lazos en medio del avance militar de Putin en Ucrania, interpretando como una respuesta conjunta contra la política occidental. Desde la Casa Blanca, entre tanto, advierten de que el encuentro entre Putin y Xi refleja un preocupante nivel de alineamiento entre China y Rusia. Desde hace tiempo, Estados Unidos ha seguido con cautela los acercamientos entre Xi Jinping y Putin, considerando que podrían minar el orden internacional liderado por Washington y aumentar los riesgos geoestratégicos. Son Rubén Gil. El fortalecimiento de la unión entre China y Rusia apuntaría a un orden multipolar, con menos dependencia de Estados Unidos y Europa. La cooperación militar entre China y Rusia genera también preocupación en la OTAN. Se teme una mayor coordinación estratégica en conflictos como Ucrania o en el estrecho de Taiwán. Crece también la inquietud por posibles ventas de armas chinas a Rusia, directa o indirectamente. Este acercamiento aumenta el riesgo de incidentes militares en zonas disputadas como el Mar de China Meridional o el Ártico. China y Rusia están consolidando además rutas comerciales alternativas como el Corredor Norte y pagos en yuanes o rublos, debilitando el uso del dólar, lo que podría reducir la eficacia de las sanciones occidentales e impulsar una economía paralela con aliados como Irán, Corea del Norte y algunos países africanos. En este escenario, Europa podría enfrentar dilemas geopolíticos si mantiene su alianza con Estados Unidos o busca cierta autonomía estratégica para lidiar con China y Rusia por
separado. Países como Hungría o Serbia, que tienen vínculos con Moscú y Pekín, podrían dificultar una respuesta unificada de la Unión Europea. La alianza entre China y Rusia se percibe además como un intento de desplazar la influencia estadounidense en el Pacífico Occidental, por lo que Estados Unidos podría intensificar su presencia militar y diplomática en Asia, con alianzas como con Filipinas o Japón. Más de 1.100 fallecidos y más de 3.500 heridos es el último balance que arroja el devastador terremoto que sacudió el domingo el este de Afganistán. Más de 8.000 casas han quedado destruidas por el desastre y algunas de las aldeas más afectadas siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos de carreteras. La ayuda internacional está comenzando a llegar al país, sobre todo de India y Reino Unido, tras el llamamiento de los talibanes. La prioridad pasa por atender a los heridos y rescatar a los supervivientes de los escombros. Desde ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, hablan de una situación devastadora. Lo que estamos viendo ahora mismo es que hay gente que está durmiendo a la intemperie porque muchas casas, muchas aldeas están completamente destruidas. Nos preocupa mucho aquí desde Naciones Unidas, sobre todo para las mujeres y los niños. Y se acerca el invierno y los inviernos aquí en Afganistán pueden ser muy, muy duros. La llegada de ayuda internacional a Afganistán presenta, sin embargo, complicaciones añadidas. El terreno montañoso, el clima adverso y las inundaciones recientes dificultan el acceso de las zonas más afectadas, muchas de ellas aún incomunicadas. A todo ello se añade una situación política en Afganistán que tampoco favorece la llegada de esa ayuda humanitaria. Paloma Arnaldos. Los recortes de apoyo internacional muy acentuados desde la llegada al poder de los talibanes han llevado a una caída de la financiación, pasando de 3.800 millones de dólares en el año 2022 a tan solo 767 millones este año, lo que ha afectado a servicios esenciales, como la atención médica o el transporte aéreo de emergencia. Las sanciones económicas y los fondos congelados han restringido además la capacidad del gobierno talibán para responder eficazmente ante desastres como el ocurrido este pasado domingo. Se han detectado múltiples bloqueos en la red bancaria que dificultan la transferencia de dinero para ayuda. El régimen talibán ha implementado además restricciones severas que afectan a las organizaciones humanitarias. Prohíbe a las mujeres trabajar para las ONGs y presiona para canalizar los recursos a través de canales controlados por los talibanes, lo que frena la autonomía de organizaciones internacionales. La capacidad del gobierno talibán para gestionar los desastres es también limitada, con una planificación insuficiente tras la salida de personal técnico por el cambio de régimen. La comunidad internacional muestra además reticencias a enviar ayuda por temor que termine beneficiando al régimen talibán. Vamos a repasar lo que nos cuentan las distintas cabeceras internacionales en torno a las noticias geopolíticas más relevantes de la jornada. Lo hace siempre esta sección. Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial en China. Es un evento relevante, va a juntar a los líderes chinos, ruso, iraní, norcoreano. Todos ellos van a presenciar un desfile militar, algo que parece haber enardecido, Pablo, a la prensa de Estados Unidos. Y es que el tono que vemos es duro y crítico. En The New York Times dicen con una sorna palpable que el desfile de Xi, lo cual remarca claramente esa visión personalista del gobierno chino, exhibirá el poderío militar del gigante asiático y su círculo de autócratas, en referencia a esos polémicos líderes. Mientras, en The Washington Post aseguran que en este aniversario China está tratando de borrar el importante papel que Estados Unidos jugó para la redención de Japón. Este tratado, dice, este intento de reinterpretar la historia de la guerra, minimizando la ayuda de Estados Unidos y enfatizando además el papel de Moscú, es algo que critica duramente The Washington Post. Saltamos al Atlántico porque en Europa la prensa no se muestra tan reactiva, pero sí crítica hacia el desfile. Sobre todo despierta críticas la presencia de esos líderes. Así es, desde The Guardian dicen que China exhibirá poderío militar en un desfile con presencia de líderes antioccidentales. Recalcamos esa palabra. El medio británico asegura que está denominado eje de agitación en alusión a Corea del Norte, Irán, Rusia y China. Está colaborando durante un año en los ámbitos militar y económico, lo que se ha reflejado en el campo de batalla de Rusia contra Ucrania. Entre tanto, seguimos en Europa, en Le Monde. No encontramos una noticia que hable sobre el desfile todavía, pero sí se hace hincapié en la amistad, dicen, estratégica entre Putin y Xi.
Amistad que, asegura el medio galo, ha llevado al señor Putin, dice, a ocupar un lugar de honor en el desfile junto al dictador norcoreano Kim Jong-un. En Alemania, en los titulares del Frankfurter Allgemeine Zeitung tampoco hablan directamente del desfile, pero se nombra a Xi Jinping y se menciona su aspiración de crear, Pablo, un nuevo orden mundial. El medio germano asegura que Pekín está aprovechando la brecha en las relaciones internacionales creada por el presidente estadounidense Donald Trump. Nunca antes, dice, tantos jefes de Estado y de Gobierno habían visitado la Organización de Cooperación de Shanghái, la 25ª cumbre que tuvo lugar ayer y antes de ayer en la ciudad portuaria de Tianjin. Por lo que vemos desde la prensa occidental, la narrativa es que sí, que es contrario a Trump, ha emprendido un camino de alianzas mayores con líderes que desde luego no agradan a Estados Unidos. Es llamativo, la narrativa occidental ensalza la división de bloques entre Occidente y Oriente justo cuando ayer el propio Xi Jinping defendía lo contrario. Hablaba de multilateralismo y de alejar al mundo de esa división dicotómica propia de otra época, de la Guerra Fría. Pablo, ¿cuál es la narrativa de Oriente? Desde la casilla euroasiática que Rusia ocupa en el tablero geopolítico, el Russia Today utiliza la narrativa occidental para difundir precisamente la suya. El propio Wall Street Journal, dice, ha informado de que los líderes de Rusia, China e India han demostrado una sólida unidad en la cumbre de la OCS, lo que representa un mensaje poderoso para Washington en medio de disputas geopolíticas. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. El acuerdo de Schengen, en sus 40 años de existencia, ha sido calificado por muchos como uno de los logros más relevantes de la integración europea. Sin embargo, las circunstancias globales vienen provocando crisis migratorias desde hace tiempo. Su gestión está fracturando a los socios del Club Europeo. Hay quien está de acuerdo en mantener esa libre circulación sin ambages, tal y como estaba planteada desde un principio. Otros quieren poner algunos filtros porque consideran que no todo el mundo es tan exhaustivo en el control de sus fronteras. Y nos preguntamos si se está volviendo a levantar fronteras internas dentro de la Unión Europea, si se está deshaciendo el camino andado. Hablamos de todo ello con Julio Guinea, que es profesor de la Universidad Europea. Julio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Lo primero, por dar contexto, siempre te preguntaría tu opinión, el balance, estas 4 décadas que ha supuesto incluso para la propia idea de Unión Europea como proyecto unificado, esa libre circulación y esas fronteras Schengen. Pues el balance es positivo. ¿Por qué? Pues porque llevamos 40 años y sigue siendo, junto con el euro, el rostro más visible de Europa. Cruzar una frontera como si cruzamos una calle, la verdad es que es todo un privilegio. Naciendo en 1985 y operacionalizándolo en 1995 con la Convención del 90, pues ya vemos que se integra a todo lo que es el funcionamiento ordinario de la Unión Europea con el Tratado de Ámsterdam en el 99. Hoy no se ha ido aislando, sino que son 29 países, 25 de la Unión Europea, todos salvo 2, Irlanda y Chipre, que Chipre está preparando su incorporación, más Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Y claro, de los últimos, en el 2025, Bulgaria y Rumanía ya culminaron su integración con el levantamiento de los controles internos. ¿Eso qué hemos visto? Pues que se ha ensanchado un espacio sin fronteras a más de 450 millones de ciudadanos. Pero me preguntabas,
¿Qué balance? Bueno, para hacer un balance tenemos que saber lo que ha aportado Schengen. Lo primero, nos trae prosperidad cotidiana para los estudiantes, a los que les doy clase y que se pueden mover y desplazar, a los trabajadores que se mueven, a las empresas que avanzan sin controles internos, con menos fricción comercial y unas cadenas fluidas pues a nivel logístico. Claro. Yo creo que eso es muy positivo. La identidad también es que nace de todo ese proceso, porque Schengen convierte en experiencia tangible la promesa de ciudadanía europea. Lo hace que lo toquemos. No, tenemos la ciudadanía, sí, pero es que te puedes mover a otro país y no tienes que ir con el pasaporte en la boca. Y el tercer punto yo también diría la cooperación práctica, porque con muy escasos o nulos controles internos, la seguridad, ¿a dónde se traslada? A esos instrumentos comunes que tenemos con un código de fronteras, con el sistema de información Schengen, con la cooperación policial y judicial, que es muy importante. Esa arquitectura que hace 40 años no existía, hoy es la que sostiene la libre circulación. Y claro, también hay un efecto de demostración política. Cuando un europeo conduce de Salzburgo a Múnich o de Badajoz a Elbas y no encuentra un puesto fronterizo, entiende Europa sin necesidad de discursos. Y para España, nuestro país que abolió los controles internos en marzo de 1995, Schengen se superpone al gran consenso europeísta de nuestra transición, ¿no? Pertenecer de facto, ¿no? Sin barreras entre vecinos. Fíjate, apoyando esa visión que hablabas de los estudiantes, uno de mis hijos estudia en la universidad en Alemania y estaba en un evento este verano y nos mandaba un vídeo. Mira, ahora estoy en Alemania, estaba en Görlitz, ahora estoy en Polonia. Y era una calle y era otra calle. Dos países como Alemania y Polonia sin ningún tipo de control, ¿no? Apoyando esa idea y esa reflexión que evidentemente es un hecho. Sin embargo, Julio, yo te diría que ciertas circunstancias, ciertas noticias nos han podido dar imagen, al menos en los últimos tiempos, de una cierta renacionalización silenciosa de las políticas fronterizas de algunos de los miembros del espacio Schengen. No sé si estás de acuerdo y si este fenómeno, en tu opinión, existe. Explícanos qué dinámicas internas lo sustentan. Claro, digamos que Schengen no es todo lo perfecto, no es una maravillosa sinfonía que escuchas y todo está funcionando a la perfección. No, hay crujidos. Y Schengen cruje, porque en la normalización de aquello que nació como excepcional, el reintroducir controles en fronteras internas, bueno, pues desde el 2006 a julio del 2025 ha habido hasta 472 reintroducciones de este tipo de controles, ¿no? El dato más inquietante, yo diría, no es tanto el número de reintroducciones como la duración media de esos controles que se establecen, porque cada vez es más largo y concentrada en muy pocos países. Esto, al final, sugiere un desgaste en la confianza mutua y en una renacionalización silenciosa de la política fronteriza. ¿Y por qué se está produciendo? Pues porque venimos arrastrando o encadenando una serie de shocks. Desde el año 2015 tenemos la crisis de los refugiados, unido al tema del terrorismo. En el 2020 tenemos la pandemia, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos nuevas presiones migratorias. Y en los últimos años hemos tenido países como Alemania, Austria, Francia, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos también un poco, pero Eslovenia o incluso Bulgaria, recién incorporada, que han restablecido controles con argumentos de seguridad o inmigración irregular. Luego el problema llega cuando algo que debería ser temporal se está cronificando, y ahí es donde entra el derecho de lleno, ¿no? Porque el Tribunal de Justicia en abril del 2022 hubo una sentencia donde dijo que un Estado no puede encadenar prórrogas basadas en la misma amenaza más allá de 6 meses, salvo que concurran supuestos reforzados del Código de Fronteras. Es decir, la excepción existe, pero tiene límites estrictos: necesidad, proporcionalidad y temporalidad real, ¿vale? Y claro, otra cosa, la otra cara de Schengen, digamos, que es la frontera exterior y la migración. Schengen para nosotros significa libertad desde dentro, pero tiene controles en la periferia. Se han creado instrumentos, un sistema de vigilancia, Frontex, y en el 2024 por parte de la Unión se aprobó la gran reforma del Pacto de Asilo e Inmigración.
que entraba escalonadamente pues hasta 2026. El reto que tenemos, que haya un orden y un control y que no se traduzca en erosionar los derechos. Claro, tenemos más de 75.000 personas que han fallecido, desaparecido en el Mediterráneo desde el 2014, según la ONU, y si Schengen es un logro, su sostenibilidad va a depender de combinar eficacia en la frontera exterior con vías legales y solidaridad intraeuropea que funcione realmente. Pero Schengen yo no diría que está roto. Vive de su confianza, de que todavía, bueno, pues como decía ese refrán, échate fama y ya te puedes ir a la cama. O sea, ten ya la fama y ponte a descansar. Bueno, pues parece que vive del capital y de confianza, pero la confianza al final se gasta si hacemos hábito de la excepción. Claro. El equilibrio es ese, el que las reglas claras estén para cualquier control interno, motivos públicos, duración acotada, haya una evaluación y que haya una implementación honesta de ese nuevo marco de asilo y se refuercen los medios en las fronteras con rendición de cuentas. Si cumplimos nuestras propias reglas, yo pienso que Schengen resistirá y si las relativizamos, lo debilitaremos desde dentro. Claro. En tu opinión, Julio, teniendo en cuenta esa frontera exterior, teniendo en cuenta lo que permite hacia adentro Schengen, ¿qué amenaza el futuro de Schengen en ese funcionamiento lógicamente imperfecto? ¿Las presiones externas o las dinámicas internas entre socios de la Unión? Lo que amenaza en estos momentos es que haya tanta, digamos, apetito por reintroducir esos controles bajo la mínima sospecha de que haya amenazas, de que sea un instrumento para volver a elevar esas fronteras que parecían, como decían algunos, cicatrices de la historia, ¿no? Que vuelvan a estar ahí presentes y que al ciudadano se le haga latente de que no, usted está pasando a otro país, que los países están ahí, nadie está hablando en la Unión Europea de quitarnos de en medio de los países, pero estamos haciendo que sea menos traumático el desarrollo de un espacio común europeo. Entonces, la amenaza está en que los propios estados, los que dirigen los estados, no se crean ese espacio y a la mínima estén levantando esos controles sobre texto de migración, terrorismo, seguridad, porque claro, la cosa está en que algunos dicen, es que Schengen ha sido un coladero de criminalidad, la evidencia no lo respalda como diagnóstico global. Eliminar las garitas no equivale a eliminar policía. Se está sustituyendo el control en frontera por un trabajo, o debería ser, por un supuesto trabajo de inteligencia, de bases de datos interoperables, de cooperación judicial y policial, porque donde hay grietas suele deberse a la falta de medios o coordinación. No es a Schengen per se. La respuesta no es levantar barreras internas de forma permanente, sino mejorar esa cooperación y esos sistemas. Claro, esa es, ¿no? No es fácil seguir diciendo que Schengen va a tener una larga vida si estamos a la vista viendo que se repliega la confianza. Pero es la manera de apostar, porque la generación que fraguó y que construyó Schengen, y por el lado español, ahí tenemos que citar a un gran europeísta, que fue ministro de Asuntos Exteriores y fue en aquellos momentos, en aquellos años, comisario de la Unión Europea, Marcelino Oreja Aguirre. Entonces, para España ha sido realmente un epicentro de su integración europea, para la movilidad estudiantil, laboral, para el turismo. ¿Cuántos problemas hemos tenido este año con los turistas británicos que entraban en los aeropuertos porque no eran ciudadanos de la Unión Europea? Ya Reino Unido antes no era de Schengen, pero imaginemos, ¿no? Sí. Se salen de la Unión y encima todavía más problemas. Pues para el turismo, para los negocios, ha sido un vector de la cohesión territorial y de un europeísmo social, porque 7 de cada 10 españoles se sienten vinculados a esa identidad europea. Pero claro, el reto está en seguir manteniendo ese espíritu vivo que nos legaron generaciones anteriores del señor Aguirre en adelante y seguir cultivándolo, ¿no? Con más confianza y mayor cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados miembros. Reforzar Europol, que es lo que tiene que hacerse, evidentemente. Julio, para terminar entonces, ante ese reto, ante esa realidad que evidentemente ha sido beneficiosa, aunque pueda tener sus lagunas, te pido medidas. Hablábamos de una labor de inteligencia correcta, probablemente Europol y etcétera, pero ¿qué medidas tiene que tomar la Unión Europea para restaurar la confianza entre sus miembros? ¿Qué instrumentos comunes hay que reforzar o cómo se tiene que afrontar esta realidad para no dar pasos atrás, para construir sobre lo que ya tenemos construido y seguir ampliándolo? Claro, las medidas siempre parten por hacer una revisión de todo ese acervo que hay.
Porque dado que la Unión Europea está acostumbrada a llenarlo todo con una gran cantidad de normas prolíferas, a lo mejor hay que hacer un ejercicio de síntesis, de condensación, de guardar más lo importante y poner y anteponer al ciudadano en el centro, a esa seguridad. Porque ahora muchos discursos que se están volviendo contra lo que hace la Unión Europea, a veces uno se pregunta, ¿quién toma las decisiones? ¿Son los Estados? ¿Es la Unión Europea? Porque, claro, tenemos un código de fronteras que fija las reglas y obliga que hay que notificar, que la Comisión evalúa, pero no tienen poder de veto, ¿no? La Comisión para impedir que un Estado reintroduzca controles. Si hay Estados que constantemente los están reintroduciendo, pues creo que ese es el punto de quiebre. No podemos hacer algo que sería excepcional, lo ordinario. Los controles en las fronteras interiores están previstos para amenazas graves y temporales y no se tienen que cronificar. ¿Qué medidas? Pues plazos estrictos, mucho más cortos. Una motivación pública que esté más detallado y unas evaluaciones. En segundo lugar, yo también te diría otra cosa, transparencia y control entre iguales. Cuando un Estado está reintroduciendo controles internos, que publique los indicadores que los sostienen, es decir, qué tipos de amenaza, qué duración tiene prevista, qué perímetros de lo impactado y luego los resultados, ¿no? Y que luego sean los ministros los que activen una revisión entre ministros, pero que sea ágil, rápida. Si los datos no cuadran, presión política para retirar esos controles. Eso es lo que se tiene que hacer y la Comisión puede y debe abrir procedimientos de infracción si se usa el control interno como rutina. Y tercero, una frontera exterior eficaz y decente con más medios donde hagan falta, en las islas, en el Mediterráneo central, en los flancos orientales y occidental, pero con rendición de cuentas, con monitoreo de derechos fundamentales, con peso real, con protocolos de búsqueda y rescates claros, no que vengan a decir que es que el Open Arms es para tal, no, con cámaras, con registros para toda operación de retorno y un canal ágil de investigación cuando haya incidentes. Frontex, que tiene que ser más fuerte, también tiene que ser verificable. Y claro, cumplir de verdad la reforma europea de asilo y migración, porque la solidaridad no puede ser poesía. O reubicas a personas o contribuyes con recursos equivalentes bien auditados. Y hay que desplegar las vías legales para quitar presión, que quitan presión a esa irregularidad, con corredores humanitarios, con contingentes de trabajo estacional o incluso con visados de talento y acuerdos de movilidad con países de socios. Yo cerraría también con una interoperabilidad de los sistemas, porque Schengen, que no es ausencia de control, es control inteligente. Aquí tenemos que mejorar el funcionamiento y hay que golpear a las redes que se están lucrando del tráfico de personas, con operaciones conjuntas que sean sostenidas, con equipos mixtos de investigación entre Eurojust y Europol y comisos patrimoniales express o con cooperaciones en plataformas digitales para cortar la publicidad y la logística. Como ves, hay mucho donde trabajar y pedagogía hacia la ciudadanía, explicar qué es Schengen, libertad dentro y responsabilidad fuera, porque a veces se activan controles qué resultados dan y cuándo se retiran. Creo que eso hacéis muy bien en tener estos espacios para rendir un homenaje a esta zona Schengen. Julio Guinea, profesor de la Universidad Europea, muchísimas gracias por ese análisis prolijo, exhaustivo, de esa realidad que vive ahora mismo Schengen. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego, un placer. El Caribe vuelve a colocarse en el centro de la geopolítica mundial, en esta ocasión porque Estados Unidos ha desplegado fuerzas aéreas, navales, el argumento, reforzar la lucha contra el narcotráfico. Una decisión de ese calado, obviamente ha generado reacciones en contra desde Venezuela, muy variadas en la zona. No sabemos si una medida de este tipo está justificada, si esconde algo, si es matar moscas a cañonazos, y por eso lo analizamos durante los próximos minutos con Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. Armando, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar aquí otra vez. Desde un punto de vista jurídico, Armando, ¿cómo encaja esta movilización de la flota estadounidense a esa zona con el principio de soberanía de los estados, con el derecho internacional? Bem, la soberanía otorga a cada estado autoridad exclusiva sobre su territorio y población. Así que una operación militar extranjera sin consentimiento expreso del país anfitrión
constituiria uma vulneração desse princípio e, em consequência, uma intervenção ilícita dos términos da Carta das Nações Unidas. Ou seja, basicamente, só o consentimento formal, um mandato do Conselho de Seguridade ou um caso estrito de legítima defensa podem servir de fundamento jurídico válido, Rafa. Pero ¿hasta qué punto la narrativa de legítima defensa se puede usar de forma adecuada, válida, frente a actores no estatales que serían la amenaza que se esgrime en este caso con los cárteles? Essa é uma pergunta interessante, porque a legítima defesa prevista em la Carta da ONU exige um ataque armado, tradicionalmente atribuível para a doutrina a outro Estado. Assim que extender esta figura a grupos criminais transnacionais é juridicamente controvertido, porque os carteles não cumprem a condição de ser sujeitos de direito internacional com controle territorial, aunque, de hecho, podem eventualmente serlo, especialmente estados falidos. Aunque alguns estados tenham tentado aplicar a doutrina desenvolvida em combate ao terrorismo, não existe consenso na doutrina e na prática judicial internacional. Na prática é vista como expansiva, como riesgosa. Publicabas un análisis, un artículo en The Conversation en el que señalabas que los memorandos de entendimiento no son suficientes para legitimar una presencia armada de este tipo. Yo te pregunto, ¿por qué es tan importante un acuerdo sobre el estatuto de fuerzas en estos casos? Bem, o acordo sobre o Estatuto das Forças, conhecido por seu acrônimo em inglês SOFA, constitui o marco jurídico vinculante que regula a presença de tropas estrangeiras em um país. Por que é importante? Porque define questões fundamentais, como jurisdição penal e civil, regras de enganche, porte de armas, uso de bases, regime fiscal, responsabilidade por danos, etc. A diferença do memorando de entendimento, que suele ser não vinculante, este acordo sobre o Estatuto das Forças otorga certeza legal e previne abusos ou ambiguidades operativas. Al final, Armando, supongo que actuar sin el consentimiento expreso del país anfitrión supone una serie de riesgos diplomáticos, de riesgos políticos, ¿no? Sem dúvida, atuar unilateralmente, primeiro, expõe acusações de violação de soberania e de ingerência ilícita. Diplomaticamente, pois, pode provocar rupturas bilaterais, aislamento regional e incluso litígios ante foro internacionais. Politicamente, fortaleceria narrativas nacionalistas e generaria rechaço social, debilitando os governos que cooperam com Washington, neste caso. Em terreno, aumenta também o risco de escalada, represálias, desplaçamento das rutas ilícitas hacia outras zonas. Enfim, é bastante problemático. Entrando en la operación que comentaba yo al comienzo, te pido opinión. ¿Consideras, Armando, que ese movimiento de Washington responde realmente, como arguyen, a un verdadero objetivo de luchar contra los cárteles de drogas o es una excusa que esconde otros fines estratégicos? A dimensão antidrogas existe, Rafa, pero dificilmente explicaria por si sola o despliegue militar. O movimento refleja também objetivos estratégicos mais amplos, assegurar presença em el Caribe e Centroamérica, projetar poder frente a atores rivais como China e Rússia e reforçar o controle de rutas marítimas críticas. É dizer, o antidrogas convive com uma lógica de geopolítica regional. Claro. Si nos quedamos con la parte oficial, con la de la lucha contra las drogas, Armando, en tu opinión, ¿cuál sería, en este caso, la forma correcta, la legítima, para articular una cooperación internacional que fuera eficaz contra esos cárteles? El camino más sólido es el consentimiento expreso y formalizado mediante instrumentos vinculantes, como el SOFA, que habíamos mencionado, o acordos operacionais complementares. E a isso deve sumar-se a criação de forças conjuntas bajo mando nacional, intercâmbio de inteligência em tempo real, cooperação judicial e salvaguarda de direitos humanos. Esta fórmula respeitaria, ao menos se espera, a soberania e asseguraria previsibilidade jurídica para ambas partes.
Esa fuerza de tarea conjunta bajo el mando del Estado anfitrión, ¿cómo funcionaría en la práctica? Bem, o Estado anfitrião mantendria a cadena de mando e controle operacional, mientras as forças estrangeiras aportariam apoio em inteligência, logística, tecnologia e capacitação. Este modelo, ao menos assim contemplado e desenhado, garantizaria que as operações se executem conforme a legislação nacional e bajo supervisão das autoridades locais, né, reduzindo tensões de soberania e melhorando também a rendição de contas. Uh-huh. La estrategia que aquí se estaría manteniendo, si realmente está la lucha del narcotráfico como foco principal, es de mano dura, es, diríamos aquí, de matar moscas a cañonazos. ¿Tiene sentido para luchar contra el narcotráfico esta estrategia o es momento, en tu opinión, de poner sobre la mesa otros enfoques para reducir la demanda, para controlar, por ejemplo, los precursores químicos que dan lugar luego a las drogas? Exato. A experiência regional mostra que a militarização por si sola não reduz o poder dos carteles. Em ocasiões, incrementa a violência. Hoje, o enfoque mais eficaz combina repressão focalizada com políticas de redução da demanda, programas de prevenção e tratamento, controle estrito de precursores químicos e combate financeiro. A mano dura só tem sentido se forma parte de um enfoque integral. Uh-huh. Hemos hablado de legalidad, de soberanía. Más allá de lo legal, Armando, ¿qué efectos puede tener sobre una zona concreta, sobre esa estabilidad regional, el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe? No sé si los mecanismos regionales como CELAC tienen algo que decir. ¿Cómo lo ves? Bem, o despliegue naval suele generar tensões diplomáticas com estados costeiros que não percebam como um ato de intimidação e também pode desencadenar respostas assimétricas de los carteles e aumentar a militarização de las rutas marítimas com risco de escalada violenta e a nível regional erosiona a confiança e pode incluso abrir um ciclo de competência geopolítica em el Caribe, né? Havias comentado sobre a CELAC. Pois bem, a CELAC, dentro deste âmbito, poderia converter-se em um espaço de coordenação política e diplomática entre estados latino-americanos, articulando posições comuns frente a Washington e generando legitimidade regional. Assim que sua participação permitiria evitar respostas fragmentadas e, em câmbio, construir estratégias compartidas que combinem seguridade, justiça e desenvolvimento em clave latino-americana. Armando, después de leerte, después de escucharte, me da la sensación de que la clave para este tipo de iniciativas, si queremos hacerlas sin ofender, sin generar inestabilidades, sería actuar dentro del marco de la ley y con elementos clave articulándolas, ¿no? Preservación de soberanía, minimizar el daño y, claro, maximizar la eficacia a largo plazo, porque esto es una lucha a largo plazo, ¿no? Exatamente. Né? Só uma atuação basada em respeito ao direito internacional permitiria preservar a soberania dos Estados, reduzir danos colaterais, garantizar eficácia sostenida e outros elementos correlatos. Né? A clave e não é sencillo lograr isto, é conjugar legalidade, cooperação multilateral, controles democráticos e um enfoque integral que abarque tanto a oferta como a demanda de drogas. La pena es que no parece que el concierto internacional se mueva ahora en esos parámetros, se mueven los de la fuerza en general. Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias por este análisis, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Chao. Hemos en esta edición de Pulso Geopolítico repasado la relevancia de la predisposición de Bruselas a mandar soldados de los miembros al terreno, sobre el terreno en Ucrania, una vez haya, eso sí, un acuerdo de paz. Hemos contado lo que ha sucedido hoy, las noticias más relevantes de la geopolítica y también nos hemos dedicado a analizar las fronteras comunes en Europa, el espacio Schengen, la falta de fronteras internas y ese despliegue militar en toda la zona del Caribe por parte de la flota estadounidense, cómo puede afectar y cómo se llevaría a cabo de una forma menos agresiva.
Todo eso nos ha servido para repasar lo más relevante de la geopolítica de esta jornada. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde, sigan con nosotros y mañana más. Hasta mañana. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.